La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Números 31. Aquí encontramos el cumplimiento de la venganza de Jehová contra Madián. Acompáñame a escudriñar esta historia. Primero, la venganza de Jehová. La orden del Altísimo fue: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo, según el verso 2. Los madianitas procuraron la ira de Jehová sobre Israel por medio de las seductoras sacerdotisas de Satanás. Aquellos que fueron encontrados culpables por ceder a la tentación en Israel fueron juzgados inmediatamente por la plaga que permitió el Señor en el campamento. Pero la justicia divina no se vería satisfecha hasta ejecutar juicios sobre los impíos madianitas. Esta batalla pertenecía a Jehová. Quizá por eso solo fueron enviados 1000 soldados de cada tribu. Conflicto de intereses en Moisés. Cuán difícil ha de haber sido para Moisés ejecutar la orden divina porque su suegro, su esposa y sus hijos eran madianitas. Esto nos hace reflexionar en dos direcciones. Primero, ¿cómo es posible que los madianitas actuaran de manera tan inicua, siendo que tenían conocimiento del Dios verdadero? Jetro era sacerdote del Dios Altísimo. Balaam era profeta de Jehová. Aquí vemos claramente la tragedia que arrastra el sincretismo religioso. Y 2. Es asombroso que Moisés ejecutara sin cuestionar la orden de Dios, haciendo a un lado sus relaciones familiares con los madianitas. Si todos actuáramos con tal integridad e imparcialidad, desaparecería toda clase de corrupción. Tercero, la recompensa de Balaam. El verso 8 enfatiza el destino final de los principales responsables de la fornicación cometida contra Jehová en Baal Peor. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Pero tras la lista de los reyes madianitas es agregado Balaam, a quien Moisés hace responsable del pecado de Israel en el verso 16. Había codiciado las riquezas ofrecidas por el rey de Moab a cambio de maldecir al pueblo de Dios. Parece que después abandonó completamente su lealtad al Dios de Israel y le vendió el alma al diablo para conseguir la fama y la riqueza en Madián. Pero el pecado, aunque ofrezca placeres y recompensas, finalmente su salario es la muerte. ¡Qué lección para quienes vivimos en el tiempo del fin! Pronto tendremos que decidir entre lo terrenal y lo eterno, con peligro de nuestras vidas. ¿De qué lado estarás? Y cuarto, las mujeres y el botín. Los madianitas merecían ser condenados al Jerem, a la destrucción total, pero el ejército enviado bajo el liderazgo del sacerdote Finés decidieron quedarse con el botín de metales preciosos, el ganado y las mujeres y los niños. Al verlos volver con todo eso, se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, declara el verso 14, especialmente por dejar con vida a las mujeres, quienes eran las causantes de la desgracia sucedida en Baal Peor. Entonces ordenó la ejecución de toda mujer y todo niño varón. Solo las niñas vírgenes fueron conservadas con vida. En nuestra mente puede parecer demasiado cruel, pero considerando la situación del momento, era la única manera de proteger al pueblo de Dios de una recaída en la fornicación de Baal Peor. Por otro lado, es impresionante la manera en que la victoria se atribuye a Jehová. Dios reclama la gloria de dos maneras. 1. Repartiendo la mitad de los despojos entre toda la congregación que quedó cuidando el campamento, aunque no habían participado directamente en la guerra. Y 2. Exigiendo una ofrenda, 1 por cada 500 entre los guerreros y 1 por cada 50 entre los que quedaron a cargo del campamento, según vemos en los versos 25 al 31. Además, es necesario reconocer la gratitud de los soldados porque ninguno pereció en la guerra al entregar una generosa ofrenda a Jehová, según los versos 48 al 54.
¿De qué manera podemos nosotros reconocer la gloria de Jehová en nuestras victorias? Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.